nos da miedo, nos da tanto miedo y le tenemos ese miedo nos causa repulsión y tanto que ahora viene nuestro deseo como de acabar con eso. Las mujeres, las quemaban porque pensaban que eran brujas. Claro. Hay otro componente de ignorancia, ¿no? O sea, desgraciadamente hemos llegado a unos extremos en algunas partes de a lo largo de la historia donde la ignorancia nos ha hecho hacer cosas bárbaras. El hecho que tú te expongas a la diversidad o a todo ese mundo diferente que amplía tus horizontes no quiere decir que te vayas a volver como ellos. Claro, nos gusta estar criticando lo que sucede en Estados Unidos, pero aquí en México pues precisamente tenemos esos prejuicios, nos gusta estar discriminando, ser racistas, utilizar estos términos como el que tú mencionas de es un oaxaqueño o tiene cara de oaxaco. Ese tipo de cosas siguen sucediendo en el México actual 2025. Podemos con las familias como ir previniendo, porque esos comentarios que de repente hacen nuestras mismas familias pues se van acrecentando y luego otra persona y alguna persona más deschavetada que la otra y en algún momento va a terminar en un acto violento, ¿no? Entonces creo que ahí es donde sí es como, pues en la familia por lo menos, en nuestros círculos más cercanos, sí tendríamos inclusive creo que sería una responsabilidad social entrarle al conflicto. Y luego ves que, por ejemplo, se presenta la persona que hace la voz de Goku. Ajá. Y unas filas enormes para que les grabe un saludo, para que les tiene. Y dice, es un mundo que yo desconocía por completo. Y ahora le doy gracias a mi hija que me introdujo a ese mundo porque aunque no soy fan de todo eso, sí como que me digo, wow, o sea, está bien interesante esto, como hay personas de 30, 40 años con su cosplay y digo, bueno, yo nunca lo haría, pero qué padre, ¿no? Hola, ¿qué tal, primos y primas? Bienvenidos a un episodio más de Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo Alejandro y de este lado Omar García. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este video y los invitamos a que lo vean hasta el final. También muchas gracias a todas las personas que continuamente nos están dejando un comentario. Muchas gracias y bienvenidos a un episodio más. Para el día de hoy, ¿qué tema tenemos, primo? El día de hoy se titula Del miedo al prejuicio. ¿Y de qué va un poquito este tema? Pues tiene que ver con la sociedad actual. Creo que últimamente estamos viendo cómo las cosas en el mundo se están moviendo mucho a nivel político y social, pero creo que se conecta mucho con estos prejuicios que tenemos y a veces pienso, y es lo que hemos platicado de repente Omar y yo, que estos prejuicios vienen o emanan de los miedos que tenemos no solamente como personas, sino como sociedades. Ok. Miedos que pueden venir o que podemos venir arrastrando desde niños y que ahora los estamos proyectando a la sociedad, ¿no? Sí, si tú recuerdas, tenemos un programa que habla de los miedos, ¿no? O sea, en específico del miedo y decíamos ahí a qué cosas le teníamos miedo. Y tú mencionabas mucho que había miedos como de infancia y miedos de adulto. Okay. Y también había miedos como racionales y miedos irracionales. Okay. En mi caso, que yo le tenía miedo a Chucky, por ejemplo, era un miedo como un tanto irracional. En tu caso, que le tienes miedo o que manifestabas tu miedo como a las alturas. A los juegos mecánicos. A los juegos mecánicos en específico, sí. Ajá. Pues es un miedo que tiene que ver, o sea, a lo mejor no es tan racional, pero emana de tus experiencias. Creo que lo que tenemos que distinguir poco a poco es que, si bien sí hay miedos como muy específicos y personales, también hay muchos otros que nos han inculcado, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a todos nos decían en nuestra generación cuando éramos niños esto de o te portas bien o viene por ti el señor del costal, el robachicos, ¿no? Por ejemplo. Y es un miedo que te inculcan, porque tú ni siquiera, o sea, si tú antes de eso ves a un señor por la calle con un costal, dices, pues hay un señor del costal, pero hay niños que se ponían muy mal porque veían a un señor con un costal y el señor con un costal ni siquiera los conocía ni nada, entonces, pero ellos tenían ya como una fobia, una predisposición, y ahí es cuando creo que son estos miedos que nos inculca la sociedad, y habrá que ver qué tantos miedos actuales, o sea, cómo esos miedos se convierten en colectivos, y cómo van luego moldeando y provocando malestar y algunas cosas como medio raras en las sociedades. Ok, pero también hay miedos que a lo mejor sí vienen como de forma natural quizá. El otro día, bueno, estoy leyendo un libro que se llama Quiet, que habla acerca de los introvertidos, y hablan acerca de cómo, por ejemplo, experimentan con niños así prácticamente de meses. Ajá. Y de cómo lo que tratan de analizar es
si alguno de esos niños eventualmente va a ser introvertido o extrovertido. Y, por ejemplo, les ponen que luces parpadeantes o les muestran algo nuevo para ellos, como una figura o algo, y así como que los empiezan a ver cómo se comportan los niños y como que se empiezan a alterar. Pues bueno, ellos, ahorita no recuerdo bien si eso encamina a que sean introvertidos o extrovertidos, pero como que ahí en el experimento mencionan como que pues sí hay un cierto temor. Entonces, no sé, quiero imaginarme que a lo mejor sí hay temores sí. de nacimiento, ¿no? Sí, pero sobre todo esto, o sea, cuando estos, por ejemplo, yo lo que pienso es que hay como miedos como muy específicos de uno. Ajá. Y que luego le vas transmitiendo a los otros. Sí, claro. Y se vuelve como miedo colectivo. Y en ese sentido es como cuando el miedo se vuelve ya, empieza como a caer en esta cosa del prejuicio. Por ejemplo, no sé, uno que me parece que está muy actual es este miedo como a lo diferente, ¿no? A lo diverso últimamente, ¿no? Es decir, no sé, hablemos de cualquier tipo de diversidad. No, por ejemplo, miedo a las personas como, por ejemplo, que se visten de manera diferente, a las personas trans, por ejemplo, ¿no? A las personas que expresan su sexualidad de manera diferente. Es como el miedo, pero como rechazo también, y ahí viene el prejuicio. Creo. Sí, como por eso del miedo al prejuicio. Del miedo al prejuicio, justo. Fíjate que como que tú mencionaste la palabra actual, pero creo que la sociedad va evolucionando poco a poco y como que los miedos también van evolucionando poco a poco. O sea, no sé si tú lo recuerdes o si tú lo viviste así, pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, pues el tema de la diversidad sexual, en específico el ver a personas gay, como que le daba miedo a las personas, ¿no? Y pues bueno, o sea, cuando veías casos de que, no, pues fulanito ya dijo que es gay o salió del closet, ¿no? Que decían, claro. Y era así como que una especie de rechazo, ¿no? Y creo que detrás de ese rechazo lo que realmente hay es miedo, que es un miedo a lo desconocido. Claro. ¿Por qué? Porque no sabes... o sea, va a sonar absurdo, pero creo que así es la mentalidad de las personas. Como nunca has convivido con una persona gay en esos entonces, pues era así como de, no, pues a ser un rarito, a tener una enfermedad. Insisto, yo creo que ese era el pensar de aquellos tiempos. Y hoy en día que ha evolucionado la sociedad, como te decía, pues los miedos han ido avanzando. A lo mejor ahora ya es más común que veamos personas gays y pues de alguna manera como que ese miedo que se tenía en ese entonces pues se ha cambiado. Pero ahorita pues ya que vemos personas binarias, que vemos personas no asexuales, trans, ahora eso es lo que provoca miedo en la sociedad. Claro, y un prejuicio enorme, porque pensemos, por ejemplo, en esta parte de cuando la pandemia del VIH, por ahí de finales de los 80s y principios de los 90s, pues era tal el miedo de las personas a contagiarse, y luego cuando se empieza a identificar que los primeros casos como más sonados justamente son con personas homosexuales, pues es una enfermedad de homosexuales, no te les acerques menos. Exacto, y entonces vamos a, o sea, nos da miedo, nos da tanto miedo y le tenemos ese miedo nos causa repulsión y tanto que ahora viene nuestro deseo como de acabar con eso, ¿no? Y es una etapa de mucha homofobia, es una etapa de mucho sufrimiento para la comunidad y que termina en una revolución, o sea, que termina con muchas protestas y poco a poco, ¿no? También lo que decíamos un poco con la otra vez con el movimiento feminista, ¿no? O sea, las marchas podrán ser violentas y descorteses y demás, pero a veces son necesarias, ¿no? Y en este caso las manifestaciones de la comunidad en esos años, pues tampoco fueron amables, o sea, tampoco terminaban en abrazos y aquí, y pactos con los políticos, terminaban muy mal, pero fueron abriendo los ojos a la sociedad. Y exacto, fueron abriendo los ojos porque había un fuerte componente de ignorancia, ¿no? O sea, que el desconocer algo nos provoca miedo y ese desconocimiento pues es ignorancia. O sea, incluso el tema de ser homosexual estaba catalogado médicamente como una enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí es cuando ves que hemos avanzado como sociedad, ¿no? O sea, hoy que lo piensas y dices, ¿cómo en algún momento se les ocurrió que ser homosexual era una enfermedad, ¿no? Claro. Y pues, obviamente cuando te dicen es una enfermedad y tú ignoras muchas cosas, pues a lo mejor en ese momento hay miedo, hay prejuicio y ahí es donde digo, bueno, detrás de todo eso, pues, lo que había era ignorancia. Si nos vamos más atrás en la historia, pues bueno, cuando las mujeres las quemaban porque pensaban que eran brujas, claro. Hay otro componente de ignorancia, ¿no? O sea, desgraciadamente hemos llegado a unos extremos en algunas partes de a lo largo de la historia donde la ignorancia nos ha hecho hacer cosas bárbaras. No, y nos sigue haciendo hacer cosas. Eso es bien importante porque
esto de ligar el miedo a la ignorancia o al desconocimiento es bien importante, o sea, porque creo que justo ahí está como un poco la clave en estos miedos sociales o en todas estas fobias sociales. Es decir, en todas hay mucho componente de ignorancia, Sí. justo, ¿no? Es decir, de ignorancia y también de un deseo de querer mantener como el status quo o la sociedad, así como los poderes acomodados tal y como están ahorita, ¿no? Es decir, como tú mencionabas el caso de las mujeres hace muchos años y pues se les consideraba brujas aquellas que un poco querían, o sea, como que empezaban a explorar como el herbolario y demás, o sea, brujas eran aquellas que se organizaban entre ellas, brujas eran aquellas que empezaban como a ponerse al sistema patriarcal que era más fuerte en ese entonces, o sea, y todas esas eran brujas, entonces hay como miedo, hay prejuicio, hay mucha ignorancia y luego, repito, hay este deseo como de acabar con eso. Entonces, justo cuando ignoramos cosas, cuando no sabemos de muchos temas, como que nuestra primera reacción es decir, ay, no, eso no, porque me da miedo, no, porque tengo un prejuicio y no está bien, ¿no? O sea, como que negamos su existencia y negamos su validez, ¿no? Y es que el problema es que a veces lo hacemos de manera tan inconsciente que pues, obviamente no nos damos cuenta y vamos así por la vida, ¿no? O sea, tú mencionabas que es como que romper un poquito el status quo. Y eso, pues cuando está ya tan establecido, cuando lo damos tan por sentado, pues a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como claro. Que es así de, pongamos un ejemplo básico, ¿no? De repente estamos sentados en la mesa comiendo y nos traen algún platillo que nunca en la vida hemos conocido. Lo primero es así como de, no quiero, exacto, ¿no? Lo rechazamos. Mi papá como que en ese tema de la comida siempre nos decía, no puedes decir que no te gusta si no lo has probado, ¿no? Entonces, insisto, puede ser un ejemplo muy burdo, muy absurdo, pero cuando ya está todo establecido, supongamos que vivimos en una sociedad donde todos somos mexicanos y tenemos más o menos el mismo tono de piel, tenemos los mismos modismos, la misma forma de hablar, y de repente empiezan a llegar centroamericanos o gente de países como Haití y te empiezan a hablar diferente y son más morenos que nosotros, claro. Y como que dicen, no sé, o sea, como que lo primero es a lo mejor el rechazo, ¿no? No quiero decir que todos, pero pues es el tipo de cosas que van sucediendo en la sociedad a diario, porque lo que sí es que hay, a lo mejor no son todos, pero sí hay personas que lo primero es rechazar, ¿no? Y hay un problema porque ese desconocimiento, como platicábamos, que nos ha llevado a hacer cosas bárbaras, pues en la actualidad, como tú decías, pues también siguen sucediendo cosas como pues la xenofobia, el claro. Racismo, pues, la misma homofobia, que aunque se ha avanzado, pues todavía sigue existiendo, ¿no? Claro, y como retomando esta parte de los centroamericanos, pues sí, justo cuando vemos algo bien distinto a nosotros, lo primero es de nos quedamos, sí, creo que todos en un momento nos quedamos paralizados, ¿no? O sea, pero ya luego vienen diferentes tipos de reacciones, ¿no? Habrá quien de plano se aleje y habrá quien se acerque a platicar y a querer explorar qué está pasando con esa persona o quién es esa persona que de color de piel tan diferente. Lo mismo con la comunidad gay, ¿no? O sea, bueno, homosexual o el LGBTIQ+, y lo que se agregue esta semana. Antes solamente decíamos, hay gays y lesbianas, ¿no? Sí, no, pues ahora hay no binarias, ahora hay personas, ahora hay ellas, ahora hay transgénero, travestis, o sea, hay un montón de cosas y todo se vuelve tan diverso que fíjate, es bien curioso porque es muy curioso cómo en ese sentido, por ejemplo, en el internet encontramos un montón de cosas de un montón de páginas desconocidas y allá andamos picándole y vamos explorando. Pero cuando vemos esta diversidad en vivo en las personas, nos cuesta mucho ir a acercarnos y así como si fuera una página de internet, ir a preguntar aquí, ir a preguntar allá, y nos cuesta mucho explorar el tipo de vida que cada una de esas personas lleva y el tipo de manifestaciones que está queriendo hacer, porque algo querrán comunicar o no, pero nos cuesta mucho entender cada una de esas posturas y creo que ahí hay este miedo, este prejuicio y esta ignorancia que tú decías, ¿no? ¿Tú consideras que es bueno o quizá natural el hecho de que en una primera instancia el miedo exista porque pues digamos es desconocido, pero el siguiente paso, o sea, no te puedes quedar ahí con ese miedo, sino como que el siguiente paso es
pues trata de conocerlo, trata de aprender. O sea, ¿crees que es natural ese miedo a primer golpe de vista? Yo creo que a lo mejor no tanto como miedo, pero el primer impacto, o sea, al primer golpe de vista, pues sí es impactante, ¿no? Okay. O sea, si tú ves en la calle, no sé, Bueno, te quiero contar un ejemplo. Ajá. Cuando yo era más niño, así... Cuando yo era más moreno. Era más moreno, me impactaba verme al espejo. No es cierto. Bromita. No, cuando era niño, sí me sorprendía mucho el hecho de que hubiera hombres vestidos de mujeres. O sea, eso me impactaba mucho. Claro. Hoy en día, no sé, o sea, y como que toda la vida pensé que era un miedo, así como de, ¿por qué? Ahora te preguntaba así como que será natural, como que de primera instancia. Yo creo que sí, el miedo. No, yo creo que es natural que te impacte y es natural que, o sea, también a lo mejor puede que te dé miedo o extrañeza. A lo mejor también no estamos sabiendo identificar exactamente. Y a lo mejor en ese sentido también el miedo es como un poco manipulador, o la palabra miedo también es un poco manipuladora, porque impacto causa, extrañeza, claro que causa. Pero también te acuerdas que comentábamos en el episodio anterior, decíamos, bueno, ¿qué hacemos con el miedo? Sí. Y lo que decíamos es, pues date, o sea, vívelo, ¿no? Experiméntalo, pero luego no te quedes paralizado y luego ve y actúa y resuélvelo. Entonces, creo que con estos temas es justo, o sea, se vale que nos impacte y que digamos así de, oye, ¿qué estoy viendo, no? Pero luego explórale, o sea, luego acércate y ve qué mundo hay ahí detrás desconocido que tú no conoces. Y nada, y con que conozcas creo que ya es suficiente. A mí me pasó, te quiero platicar rápidamente, adelante, por favor, con los videos de mi famosa Madonna. O sea, yo platicaba en un episodio también, el primer video que yo veía de ella, que creo que era Fiverr, que la veía toda pintada de... Creo que dije un dorado. Claro, dijiste plateado y era plateado, bueno, así, ¿no? Dorado plateado. Y la verdad es que la dije, ay, vieja loca, ¿no? Y ya luego seguía viendo sus videos y decía, ay, eso está muy raro. Pero, ¿sabes? Me causaba como mucho asombro y luego decía, a ver, vamos a ver qué más hace, ¿no? Y me acuerdo mucho que ya en una de sus, ya el primer DVD que vi así bien de ella fue su gira Confessions en 2004, 2005. Y en una de esas canciones en Live to Tell, sale crucificada, o sea, sale en una cruz acá, pero una cruz, obviamente, de espejos, de vidrios, acá con su corona era sus coronas, su corona con espinas y las lágrimas eran obviamente de diamantes o de cristales y demás, ¿no? Pero cuando yo la vi así, o sea, pero yo ya lo adoraba en ese momento, y el día que la vi dije así de, ¡ay! Te persinaste. Casi, o sea, y dije, ¡ay, qué estoy viendo! Y de verdad que le pausé al DVD porque dije porque yo como señor católico también, sí, ¿no? Decía, eso es rudo, o sea, eso es muy rudo, ¿no? Un poco atentaba contra lo que yo era en ese momento también, ¿no? Y luego dije, a ver, pero esta tipa quiere vender, y eso realmente me ofende o realmente ofenderá a Dios, no lo sé, pues, ¿no? Pero vamos a verlo y vamos a explorar. Ya después, como informando y demás, bueno, entendí también y entendiendo más esta parte de la religión como una institución, o sea, más bien es como una institución que también genera lana y demás. Dije, a ver, no está mal la crítica, es como si tú criticaras a una escuela, que tú criticaras al gobierno, la iglesia católica es una institución, pues, las creencias son diferentes, entonces creo que ese análisis a mí de decir, a ver, ay, también es la Madonna, relájate, y mira al final cómo me gusta, fue un proceso, no largo, pero sí que, por lo menos a mí un día me tuvo en shock. Y creo que eso pasa, o sea, justo con esto pasa, pero cuando no asimilamos esos shocks o esas primeras impresiones, caemos y no exploramos, caemos en los prejuicios, ¿no? O sea, podemos... Totalmente de acuerdo. Esta parte de explorar va de la mano con estar expuestos a esta diversidad. En algún episodio anterior yo platicaba de que a veces nosotros estamos como que en una burbujita y creemos que ese es el mundo, o sea, creemos que esa es la realidad. Decimos, bueno, el trabajo tiene que ser todos los días de 9 a 6 y creemos que así es la realidad. Y luego, no sé, estás expuesto a lo mejor en otro país donde dicen, no, pues aquí el trabajo es de 9 a 4 y de ahí en adelante tenemos todo el día libre y en verano tenemos todo el verano de vacaciones. Ajá. Dices, caray, es raro, ¿no? Y esa es una manera de estar expuesto a otras cosas, porque insisto, vivimos en nuestra cápsula y creemos que la realidad es lo que alcanzamos a ver en nuestra cápsula. Pero cuando vemos o nos exponemos o exploramos, como tú dijiste, a una diversidad es cuando te das cuenta de, caray, mi mundo era así de pequeñito y el mundo es así. Entonces tengo que empezar a ver esa diversidad.
hay ciertos lugares donde ese tipo de diversidad como que en todo tipo pues se ve un poquito más presente, ¿no? Yo he escuchado a personas homosexuales del interior de la República que dicen, pues es que aquí el machismo todavía está muy, muy fuerte. Entonces, cuando vamos a la Ciudad de México y a zonas específicas de la Ciudad de México, ¿no? Dices, no sé, vas a la zona rosa y ves así a gente... Santa comadre. Exactamente, pero aparte así como que muy producida, muy maquillada, claro. Y dices, wow, o sea, esto aquí en mi Nezahualcóyotl, en mi Chicoloapan, pues no lo puedo ver, claro, ¿no? Claro. Y estamos a una hora de distancia, sí, ¿no? Claro. Pero esa diversidad que vemos aquí en nuestros municipios es diferente a lo que podíamos ver en la Ciudad de México. Y por eso a mí se me hace bien importante que a veces la gente explore o que se exponga a esa diversidad, porque si toda tu vida te la has pasado aquí en estos municipios, por poner un ejemplo, pues crees que esa es la realidad, ¿no? Y te sales tantito, no sé, a la zona rosa, y dices, ¿qué está pasando, no? O sea, que sí, toda esta gente desfilando, ¿qué sucede, no? Sí, y viene a mi mente otro video, el de los Pet Shop Boys, si no mal recuerdo, ya ves que mi inglés no es el mejor, y el video de New York City Boy, que es igual un chavito como saliendo a la vida nocturna en Nueva York, okay. Y ve aquí el Estudio 54 y ve plumas y demás, y ve alcohol y sexo y todo, y es como de, el niño se queda así. Creo que eso nos pasa, o sea, y deberíamos explorar. Aquí hay una cosa también que creo que tenemos que identificar. El hecho de que tú te expongas a la diversidad o a todo ese mundo diferente que amplía tus horizontes, no quiere decir que te vayas a volver como ellos, claro, no quiere decir que vayas a soltar. Tú te puedes mantener en tu centro y en tus formas y en tus convicciones, pero sí puedes mirar a todos los demás, porque eso también creo que es uno de los grandes prejuicios que van, repito, del miedo al prejuicio. O sea, nos da miedo algo, pero luego decimos, no, mejor ni te le acerques a esa persona porque te quiere o sea, en el caso de los homosexuales, que estamos hablando mucho de eso hoy, y creo que está bien, ¿no? O sea, no le hables a esos chavos porque te vas a volver como ellos, ¿no? No, ni siquiera veas esta serie porque no te vas a volver con ellos. Y en realidad la gente no se vuelve como ellos porque sí, o sea, no es que tú toques un homosexual y digas, ¡ay, quiero besar a otro! No pasa así, o sea, no ocurre así. No vas a ver a una vestida o a un transexual en el metro y porque te le quedes viendo 5 minutos o porque digas su nombre 3 veces te vas a volver como él o te va a parecer. No, eso no ocurre, ¿no? O sea, igual que... ¿Suena a broma? No, suena a broma. Muchas personas lo piensan, ¿no? Sí, claro. Y está tan arraigadas cosas como esta frase que luego dicen, el que con lobo se junta, a aullar aprende. Entonces, pues sí, era así de, ¿tienes amigos gays? No te andes juntando con ellos, ¿no? Ese tipo de prejuicios los traemos muy arraigados. Sí. Y es que justo, o sea, también creo que nuestro círculo cercano de amistades, pues influye en nosotros, pero hay cosas como ya también hemos platicado en otros capítulos, como del ser, como de nuestra esencia, que permanecen y perduran a pesar de los demás y que aparte se va enriqueciendo con el conocimiento de esos demás, de ese otro. Entonces, ahí creo que es un error bien grande porque ahorita lo hablamos desde la parte de la diversidad sexual, pero lo mismo ocurre, tú ya lo decías hace ratito, ¿no? Con la diversidad en cuanto a tonos de pieles, en cuanto a aspecto fisiológico. Razas. Culturas, ¿no? O sea, esta cosa también que tenemos ahora o que está sucediendo mucho en Estados Unidos o con estas políticas que se están implementando, pues no es más que esta idea bien retorcida de la supremacía blanca, o sea, de nosotros somos un pueblo hegemónico, blanco, que todos los demás como que se quieren pasar de lanza con nosotros y como les hemos dado la mano a los demás y como somos bien chidos, nos quieren ver la cara de tontos y no lo somos porque somos blancos y somos buenos y somos puros y de repente no es así, o sea, el mundo, la sociedad se construye a partir de la diversidad y negar esa diversidad es bien complicada, tenerle miedo a esa diversidad es muy complicado y nos ocurre así. Ahora lo vemos con Estados Unidos y México, pero también me gustaría poner sobre la mesa lo que ocurre con nuestros pueblos originarios aquí en México, ¿no? Sí. De repente los vemos así como de, ay, que a veces nos ocurre, yo de repente escucho mucho compañeros o gente en el medio en el que me desenvuelvo diciendo, no, pues el amor por México, ¿no? Y nuestras tradiciones, y el 15 ya andamos todos de huipil, ¿no? Andamos todos de huipil y ropa de manta y nuestros guarachitos, ¿no? Al otro día, 5 días después, nos insultamos diciendo, ahora tú indio, ¿no? O sea, es que tiene cara de Oaxaco, luego dice la gente. Entonces, ahí también hay mucho prejuicio, ¿no? Y mucho miedo al otro. Sí. O sea, desgraciadamente esta parte de como, no sé si es un tema de querer
tener un estatus de decir, no, pues es que una cosa es ser mexicano de esta zona, una cosa es tener un mexicano con guaraches y otro mexicano es eso. Con botas, ¿no? Con botas, ¿no? Y, o sea, así como platicamos hace ratito del tema de la homosexualidad en tiempos de los 80, de los 90, pues no hay que también perder de vista cómo, pues, por ejemplo, la raza negra, por el simple hecho de ser negro, durante muchos años fueron esclavos, claro, ¿no? Y dices, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Y ahí es donde vuelvo a pensar que, pues, de alguna manera, poco o mucho la sociedad ha ido evolucionando, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, en la mayoría de los lugares, o principalmente en Estados Unidos, no existe la esclavitud, no como la conocíamos en esos tiempos, ¿no? A lo mejor hay otro tipo de esclavitud. Eso quiere decir que ha habido un poco de avance. Pero así como platicábamos en nuestro capítulo de feminismo, no quiere decir que ya estamos bien y todos somos, tenemos las mismas condiciones. Tú lo acabas de mencionar, o sea, se cree que aquí en México pues nos gusta estar criticando lo que sucede en Estados Unidos, pero aquí en México pues precisamente tenemos esos prejuicios, nos gusta estar discriminando, ser racistas, utilizar estos términos como el que tú mencionas de es un oaxaqueño o tiene cara de oaxaco. Ese tipo de cosas siguen sucediendo en el México actual 2025. Y están súper mal, o sea, están súper mal y tienen que ver con nuevamente esta combinación como bien macabra de miedo, prejuicio, ignorancia, querer mantener un poder y querernos ver como por encima del otro. Entonces, creo que ahí es bien importante que hagamos como este análisis. Hay otros miedos también, o sea, así como esos miedos que terminan como muy mal, ¿no? O sea, porque yo me imagino que hace muchos años tenían la justificación para que los negros fueran, o los afrodescendientes fueran esclavos, pues es que pues eran de piel oscura, ¿no? A lo mejor venían del mal, ¿no? O sea, eran malos, pues, ¿no? Y entonces no te les acerques porque dan miedo y porque son malos por sí mismos, ¿no? Per se. Entonces, a partir de ese miedo o de esa manipulación del miedo, de ese discurso, pues entonces luego entonces volvamos los esclavos, ¿no? Porque pues es lo que se merecen, ¿no? Luego entonces al indígena, pues hagámoslo a un lado porque pues es lo que se merecen, ¿no? Y no solo eso, o sea, tenemos como otros miedos que hemos aprendido en la sociedad. Y con esto de la corrección política, Omar, creo que ahora le tenemos miedo también al conflicto, ¿no? Okay. Todo el tiempo andamos huyendo del conflicto, andamos diciendo, no, yo no me quiero meter en conflicto. Sí. Nosotros aquí mismo en el podcast nos ha pasado muchas veces en las mini reuniones previas que tenemos, así de decir, pero no vamos a decir esto porque no nos vayan a afonar. Y miren, de todos modos nos han dicho cosas, luego bien gachas, por los episodios, ¿no? Nos autocensuramos y aún así nos dan. Y aún así nos dan. Pero creo que es otro miedo al que tendríamos que entrarle, al conflicto, ¿no? O sea, no sé tú cómo vivas esta cosa de cuál es el papel que juega el conflicto en tu vida, por ejemplo, ¿no? Creo que lo he mencionado en otro episodio, o sea, en la gran mayoría de los casos procuro evitarlo, porque me conozco. es que yo como que sí, y lo tengo mal y es algo que debo de cambiar, pero sí como que los llevo de la mano el tema del conflicto y una gran pelea, ¿no? Ajá. Y gran pelea a estar verbalizando o a golpes, ¿no? Soy mal, lo sé, pero sí, por eso prefiero evitar el conflicto. Y eso pues obviamente me ha traído bastantes problemas, ¿no? Tengo un caso que hasta la fecha como que me duele porque es así como que un tema entre económico, pero también de amistad, donde en alguna ocasión me asocié con una persona y le fue mal a la sociedad. Sin embargo, por ejemplo, una persona que sí le gustó o por lo menos sí se atrevió a entrar en conflicto, pues él de alguna manera recuperó algo de lo perdido económicamente hablando. O sea, como que dijo, pues si no, o sea, le dijo a esta persona A, a persona B, si no me cumples esto, yo te voy a demandar y sabes que las tienes de perder. Y yo entré incluso como mediador a esa discusión y dije, o sea, yo no me vería estar así amenazando de que yo te voy a demandar y que voy a hacer eso. Cuando ya llegó mi turno, yo fui así de, güey, o sea, somos amigos y tú sabes que un pacto de caballeros es más que un contrato, más que una demanda. Entonces, yo lo dejo en tus manos. O sea, tú págame lo que consideres y cuando tú lo consideres, hasta la fecha sigo esperando, ¿no? Entonces, duele, pero todo digo,
La otra persona, yo la vi a lo mejor como un poco aprovechada. O sea, el primero, los que entraron en conflicto, dije, el que estaba intentando, la persona A, la que estaba intentando demandar, pues yo en su momento la vi a lo mejor un poquito aprovechada, pero estaba defendiendo lo suyo. Y gracias a que entró en conflicto, te digo, insisto, recuperó algo de dinero, obtuvo un vehículo. Y yo digo, en parte por la amistad, pero claro, en parte por no querer entrar en conflicto, y estoy aquí como que esperando a ver si me hacen justicia. Sí, yo justo leía hace unas semanas un documento que habla sobre la prevención del acoso escolar. Okay. Y uno en la parte del glosario me llama mucho la atención y lo menciona el documento, que es el conflicto, ¿no? Okay. Y dice que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje. Y decía, no se le debe huir al conflicto, el conflicto se tiene que afrontar. O sea, cuando algo te causa conflicto, no tienes que darle la vuelta, tienes que ir y resolver. Claro, no de manera violenta, no a golpes, pero tienes que ir y resolver. Es decir, el conflicto es una oportunidad de crecimiento, sí o sí. Y yo te estoy dando la vía aterrizado bien. Siempre lo he pensado que trato de nunca huirle al conflicto. Fíjate, trato de no provocar el conflicto, eso sí, ¿no? Pero cuando está, sí trato de no darle la vuelta, aunque claro, muchas veces lo he hecho. O sea, muchas veces he dicho, no, yo paso sin ver, no, mira, yo por acá, que siga la amistad. Pero no. Entonces, algo que me parecía bien interesante del documento y que me gustaría rescatar es eso, o sea, que el documento dice tal cual, los niños, ¿no? Los jóvenes, las personas tienen que aprender a enfrentar el conflicto, porque el conflicto no es igual a una pelea, sí, eso es lo que decía, ¿no? El conflicto no es igual a pelea, el conflicto no es igual a golpes, el conflicto no es igual a gritos, el conflicto es igual a, ver, yo tengo este problema, estoy sintiendo esto, no me está pareciendo esto, ¿cómo ves? ¿Tú qué piensas? Eso es, ¿no? Entonces, creo que también justo ahora cuando platicábamos de estos temas como los del feminismo y demás, pues la cosa no es que le huyamos al tema, porque justo cuando estábamos planteando el tema, Omar y yo decimos así, a ver si no nos pasa algo aquí, o sea, nos dicen cosas feas, ¿no? Finalmente hubo quien sí lo hizo y está bien, es su decisión, ¿no? Pero el conflicto estaba ahí, o sea, ¿le entramos al tema o no le entramos? Porque tenemos cosas que decir, ¿no? O sea, decíamos, pues nosotros también sentimos cosas como hombres que somos, sentimos cosas respecto a todo lo que pasa. Entonces, ¿lo decimos o no lo decimos para no conflictuarnos, no? Yo creo que lo que sucede con estos temas que a lo mejor en la actualidad son tan polémicos es que como que le queremos sacar un poquito al conflicto. Y hay dos cosas. Uno, precisamente para evitar el miedo, como decíamos, nos tenemos que exponer o explorar. Entonces, si no hacemos visible este tipo de temas, pues todo el mundo le va a empezar a dar la vuelta. Pero por otro lado, también lo que veo es que a veces ya nos estamos cuidando tanto de estos temas, pues que a veces pues, no entramos de lleno, ¿no? Creo que nos sucedió en el capítulo de feminismo porque como que vi 2 o 3 comentarios que por ahí decían, bueno, y entonces, ¿cómo se siente, no? Porque creo que el capítulo se llamaba así tal cual, ¿no? ¿Cómo sentimos el feminismo nosotros como hombres? Claro. Y al final creo que como que fuimos así como que puntitos y al final no platicamos de eso y varias personas nos pusieron, bueno, y entonces ustedes... ¿Cómo se siente, no? Nos sentimos confundidos, eso es lo que sentimos, que damos con miedo, porque ahí se vio. Nos sentimos bien confundidos, así como también seguramente las mujeres, la mayoría se siente enojadas, usted y demás, nosotros nos sentimos, creo que, bueno, lo podría decir como por parte de los dos, por lo menos, pues estamos muy confundidos porque de repente no sabemos para dónde jalar y y en este proceso como de reconstruirnos, pues no es tan difícil. O sea, de verdad que tampoco como hombres la tenemos tan difícil con esto del feminismo. Y no es por defendernos, ni por justificarnos, ni por victimizarnos. Pero vaya, pues es que si no la tenemos tan fácil, ¿no? Exacto, tampoco la tenemos tan fácil por toda esta educación que hemos recibido, que ya sé que no es culpa de ustedes, que ya mujeres, que ya sé que no, o sea, no es culpa de nadie, pero bueno, así es. Entonces, luego, ¿cómo salimos de ese conflicto entre esa postura feminista y esta postura quizá machista o velada o cortada o llena de ignorancia? Pues entrémosle al conflicto, o sea, dialoguemos, o sea, vamos a sentarnos un día vamos a traer aquí a Nancy, vamos a platicar con ella, o sea, de estos temas y nos vamos a decir a lo mejor frente a frente qué está pasando y no va a acabar en pelea, va a acabar en, bueno,
quizá ya te entendí, ¿no? O sea, inclusive a la persona que nos comentó, es que ya ni sabemos, nunca supimos si era un hombre o mujer, ya no supimos qué era porque no puso su nombre completo, pero bueno, ya si nos quiere comentar después, pues igual le podemos invitar y platicamos y charlamos, pero le entramos al conflicto, o sea, no nos quedamos así como de, ay, pues ya, ¿no? Cada quien con su golpe. No, vamos ahí, resolvamos. Pero insisto en esta parte de que ahorita que platicábamos al inicio del capítulo tenemos que explorar, porque a lo mejor cuando desconocemos algo, pues lo primero es así como que te choquea, ¿no? Como Ajá, que, claro. Caray. Entonces, temas como como el feminismo, si les damos exposición, pues empieza el diálogo, ¿no? Claro. Y obviamente no vamos a estar de acuerdo, pero nuevamente, es oportunidad para entrarle al conflicto. Y como tú bien decías, y creo que yo durante años erróneamente lo he vivido como conflicto igual a pelea, y no debe de ser así. Entonces hay que cambiar ahorita un poquito esa perspectiva de que podemos entrarle al conflicto como seres pensantes, como seres racionales, y a lo mejor cada uno defenderá su postura y a lo mejor podemos llegar a un punto medio, lo cual está bien, pero creo que también está bien el hecho de que pongamos esa exposición a temas como el racismo, el clasismo, el feminismo, sí, claro. Todos estos tipos de temas son los que de alguna manera pues, nos dicen, caray, pues está mal, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los temas de la homosexualidad, cuando lo vivimos de niño, a como lo estamos viviendo ahora, pues ya hay más exposición de esos temas, ¿no? Ya ves, por ejemplo, en televisión, en películas, que hay más exposición de la homosexualidad. Dices, ok, está bien porque nos habla de una diversidad. No solo es papá, mamá, hijos, sino puede ser papá, mamá, claro, y está bien, ¿no? Pero le tenemos que entrar a ese tipo de temas. Sí, y socialmente, pero ¿qué es lo que nos dicen nuestros papás? No, tú no te conflictes. Tú, si te dicen algo, no les hagas caso. Si te dicen algo, dales la vuelta, ignóralos. Y no es que o sea, no, se dice a partir del miedo también, ¿no? O sea, el miedo a que te puedan lastimar y demás. Pero te lastimas más a veces como ignorando todo ese tipo de cosas, porque si alguien te grita en la calle, o sea, alguien te está bulleando o alguien te está diciendo cosas, te está violentando, y tú te lo callas y te lo quedas, es como te vas con toda esa cosa horrible a tu casa y a ver, trágatelo tú y a ver, manéjalo tú solo. Es complicado. Y al contrario, si tú vas y dices, te paras de frente y dices, a ver, no vas a pelear, pero vas a decir, esto que estás diciendo no me parece, me molesta, y a lo mejor te haces acompañar de alguien o te envalentonas tú para decirlo. Eso ya es entrarle al conflicto, pero también nos hemos encontrado muchas cosas, muchas veces que nos dicen que no le entremos al conflicto, y eso me parece, Omar, que empieza a generar cosas como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Okay. Es decir, yo no me quiero meter en problemas, no me quiero conflictuar. Si veo que en la calle asaltan a alguien, que le están robando su bolsa, yo como no me quiero meter en problemas, me sigo derecho. Es así como de, ¿no? O sea, sabemos que es bien complicado, ¿no? Porque al involucrarnos nos exponemos, pero a lo mejor no lo resuelves, pero a lo mejor vas y preguntas cómo está la persona después del evento, ¿no? O sea, sí. ¿no? Y de alguna manera estás como haciendo algo, no te estás quedando paralizado y estás pasándote como de largo, ¿no? Sí, creo que ese es el problema que vivimos en la sociedad actual, que nos pasamos de largo y como que no está sucediendo nada, y es precisamente porque tenemos miedo, porque le tenemos miedo al conflicto, y de repente, pues a veces hay que entrarle a ese tipo de temas, ¿no? Yo a veces pienso que, por ejemplo, para estos temas otra vez de la homosexualidad, clasismo, racismo, a veces cuando tú escuchas un comentario ahí con la misma familia, dices, caray, le debería de corregir y decirle eso no está bien, ¿no? O sea, de repente, o sea, en esa parte de mis papás que son de otra generación, pues ya el hecho de que haya tengamos primos homosexuales, pues de alguna manera los ha hecho más abiertos y conocen del tema. Pero ahora que viene esta época bueno, no esta época, ahora que ya vemos temas de la transexualidad y eso, pues como que les cuesta más trabajo a ellos, ¿no? Y de repente se han aventado unos comentarios, así que no les he dicho nada, pero digo, a lo mejor les debería decir para ir cambiando poco a poco su chip, porque si no, pues ellos siguen con la idea de que ese comentario estuvo muy atinado, ¿no? que cómo lo hacen bien a la sociedad. Ajá. Sí, pero y es bien complicado, y también está lo mismo que muchas veces lo repetimos, ¿no? Aquí es bien fácil que lo estemos diciendo, sí, ya claro. Nos deben de ver con nuestras familias, a ver si es cierto que lo aplicamos, ¿no? A mí también me cuesta mucho, o sea, con las familias nos cuesta mucho. A mí me ha costado que de repente me deje un tiempo de hablar como la familia o alejarme, pero sí trato siempre de decir, no, esto no está bien así. Y miren, o sea, también creo que esa es una cosa importante que tendríamos que aprender, o por lo menos en mi experiencia, ¿no? Pues sí, o sea, en un momento se encona la cosa, o sea, el conflicto no se destraba al momento y dices, ya, cada quien por su parte, en el caso de las familias, ¿no? Pero luego somos familia, regresamos y en algún momento se va a abrir el diálogo. Entonces,
también el conflicto no se va a resolver a la primera, o sea, no con que yo me pare un día y hable con la persona con la que tengo el conflicto, ya se va a acabar. A lo mejor voy a requerir del diálogo 1, 2, 3, 4 veces, a lo mejor voy a requerir de alguien que sea mediador, ¿no? A lo mejor voy a requerir de firmar acuerdos, no sé, ¿no? Pero ignorar el conflicto creo que es complicado, porque cuando ignoramos el conflicto, a ver, si fíjate, si me conflictúan las personas afrodescendientes o me conflictúan las personas que pertenecen a la diversidad y lo que me aconsejaron en casa es ignóralos y me paso de largo el día que vea que alguno lo violentan, eso está feo, ¿no? O sea, no, sí, y digo, así como comentarios, o sea, tú el primer ejemplo que ponías es a lo mejor están agrediendo a alguien, están asaltando a alguien y tú dices, no, mejor me sigo de largo, pues de alguna manera le estás dando la vuelta al problema. A veces está bien, dices, a lo mejor, ¿para qué me compro un problema que ni es mío, no? Pero hay tantas cosas que están sucediendo que dices, híjole, o sea, como que ahí le deberíamos de poner atención. Como yo decía, estos comentarios que de repente la familia se avienta, a veces estás viendo que por ahí una persona está tirando basura y aunque te está llenando de coraje no se lo dices precisamente para evitar el conflicto. Claro. Y vamos avanzando ahí, nos vamos tapando así y los problemas en la sociedad siguen creciendo y no estamos haciendo nada. Y luego nos preguntamos quién nos va a resolver, ¿no? Y a lo mejor el inicio justo es, o sea, no nos vamos a meter en una pelea donde ya hay un arma de fuego, por ejemplo, sí. O sea, ya eso sí está como loco. Pero sí podemos con las familias como ir previniendo, porque esos comentarios que de repente hacen nuestras mismas familias, pues se van acrecentando y luego otra persona y alguna persona más deschavetada que la otra, y en algún momento va a terminar en un acto violento, sí. ¿No? Entonces creo que ahí es donde sí es como, pues en la familia, por lo menos en nuestros círculos más cercanos, sí tendríamos, inclusive creo que sería una responsabilidad social, sí. Entrarle al conflicto y no como cosa de pelea, sino como esta parte y dejar de tenerle miedo, porque más bien es como es una oportunidad de crecimiento. Creo que así como lo platicábamos en el capítulo anterior, Mar, igual como para ir ya a lo mejor como englobando algunas ideas, pues a los miedos hay que entrarles, ¿no? O sea, hay que resolverlos, no hay que ignorarlos, hay que también ver qué nos quiere decir el miedo de nosotros mismos o de nosotras mismas, ¿no? O sea, ¿por qué a lo mejor yo sí le tengo miedo a la diversidad sexual y Omar no? A lo mejor porque yo sí le tengo miedo a no sé, o rechazo a las personas de afrodescendientes y Omar no, o al revés, o sea, ¿por qué? ¿Qué me está diciendo de mí el miedo, no? Sí, o sea, cuando platicábamos de un capítulo tal cual que se llamaba Miedo, pues platicábamos qué nos quiere decir ese miedo, o sea, a lo mejor está bien ese miedo, pero pues de alguna manera tienes que continuar, no te puedes quedar como paralizado ante el miedo en esta cosa donde el día de hoy estamos hablando entre miedo, prejuicio y este tema que cómo le está impactando a la sociedad, pues nos debemos de poner a pensar qué es lo que, como decías tú, qué es lo que me está dando miedo a mí. ¿Es el desconocimiento? ¿Es la ignorancia? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor necesito exponerme más y insisto, voy a recalcar lo que tú decías, el hecho de que me junte a lo mejor con afrodescendientes no va a hacer que la pigmentación de mi piel se vuelva más oscura. El hecho de que empiece a convivir con más personas de diversidad sexual no va a hacer que de repente yo el día de mañana me quiera vestir de plumas. Y quizás sí, y no está mal. Pero el problema es que como que queremos vivir en nuestro mundo, en nuestra cajita, en nuestra cápsula así muy cerradita y decimos, yo esto es lo que conozco, porque esa es otra de las cosas que nos sucede como seres humanos. Estamos muy cómodos en nuestra zona segura, estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y no queremos ir a explorar nuevas cosas porque son diferentes. El problema es que allá afuera el mundo está cambiando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, cuando de repente te expones a nuevas cosas, es así como que un shock, como tú decías. Pero no nos podemos quedar con ese shock, hay que tratar de entender. Ahorita vino a mi mente la primera vez que mi hija, la mayor, de repente como que empezó a gustarle todo este tema de la cultura japonesa. Ajá. El anime, el cosplay, todas esas cosas. Ay, qué miedo. y fue lo mismo que yo dije al inicio. Jesús bendito. La primera vez que me dijo, papá, me llevas a una convención yo les digo, de niños otakus, ¿no? Para molestarla. Y le digo, bueno, ok, vamos. Ya fuimos al World Trade Center.
me sorprendió la cantidad de personas que de alguna manera están en ese tipo de ondas, ¿no? Que compran un cosplay que es así como que un traje para vestirse como de su... Como una personaje de un anime. Ajá, sí, y dices, wow, o sea, y no son baratos, o sea, claro. A ver, justo este fin de semana se está llevando a cabo algo que le llaman la Molecón, que es donde se juntan todo ese tipo de gentes, y dices, a ver, número uno, ¿cuánto cuesta este boleto? Número dos, ¿cuántas personas hay? Y luego ves que, por ejemplo, se presenta la persona que hace la voz de Goku y unas filas enormes para que les grabe un saludo, para que les tiene. Y dice, es un mundo que yo desconocía por completo. Y ahora le doy gracias a mi hija que me introdujo a ese mundo, porque aunque no soy fan de todo eso, sí como que me digo, wow, o sea, está bien interesante esto, como hay personas de 30, 40 años con su cosplay, y bueno, yo nunca lo haría, pero qué padre, ¿no? Claro, y no lo conoces, pero lo conoces y es válido, y es un mundo igual de bueno o malo como él es el tuyo, o sea, como él era antes de que lo conocieras. Creo que justo por ahí va la cosa, ¿no? Y cuando yo a eso, en vez de darle reconocimiento, lo ignoro, estoy invalidando un montón de gente, y eso está gacho, o sea, porque estoy negando la existencia de muchas personas, negando la humanidad de muchas personas y negando esa diversidad, y eso es muy difícil, o sea, justo por andar negando que el otro existe o que la diferencia existe, es que la sociedad está como está de repente, ¿no? O sea, porque creemos que todos deben ser como nosotros, y entonces el que no es como nosotros no está chido, ¿no? No está bien, y tenemos luego que acabar con él o medio relegarlo por lo menos, ¿no? Entonces creo que ahí es una parte importante, y también creo que también hay de fondo, tú decías, hay mucha ignorancia, es correcto, hay mucho miedo, y también hay mucho miedo al entrarle al análisis de mí mismo como persona. O sea, también nos da a veces no miedo, sino lo que sigue, o sea, nos da pánico echarnos un clavado en nosotros mismos o mismas. Eso creo que es lo que más nos debería de ocupar, y sí, yo creo que lo que más nos da miedo, porque a veces vamos a encontrar cosas que ni son tan agradables, ¿no? Es correcto, ahí es cuestión de sentarnos a reflexionar con nosotros mismos y pensar por qué creo lo que creo, por qué sigo con estas costumbres arraigadas que a lo mejor las traigo desde niño y a lo mejor ya ni creo en ellas. Hemos platicado mucho de esos temas aquí en estos episodios. De hecho, en el episodio más reciente de la semana pasada de Novato Permanente platicábamos de eso, ¿no? De pues no quedarnos nada más ahí con lo que conocemos, sino todos los días tratar de aprender algo nuevo, mejorar como seres humanos. Y pues bueno, este capítulo en específico habla de tratar de explorar más, porque insisto, creemos que esto que estamos viendo aquí es todo nuestro mundo y es el mundo que existe allá afuera, y la verdad es que no. Cuando te empiezas a salir un poquito de esa burbuja, te das cuenta que hay una gran diversidad. Igual, como ligándolo, como tú decías al capítulo anterior, pues esto nos lleva a una mentalidad bien limitante, ¿no? Nos lleva a un poco crecimiento personal, y nos lleva a sentirnos que ya nos las sabemos todas, y no, y fíjate, o sea, qué curioso que las personas que ya se dicen que se las saben todas y que ya sienten que su mundo es perfecto y que ya sienten que su mundo es como el que vale y que ya no pueden aprender nada, en realidad lo que hay como detrás tenés mucho miedo a entrarle a todo ese rollo que de lo desconocido, ¿no? Entonces, ojalá podamos cada vez lidiar más con nuestros miedos, y esta parte de los miedos como sociales, estos miedos que nos han inculcado en la sociedad actualmente, y que podamos aperturarnos, porque en cuanto dejemos de tenerle miedo al otro, rechazo al otro y prejuicios sobre los otros, más bien podemos conocerlos. Ya luego podemos decidir si son personas que queremos o no seguir tratando, o situaciones que queremos o no seguir tratando. Es decir, a ver, es que la cosa no es que haya personas buenas o malas, la cosa es que hay personas diferentes, y como hay homosexuales buenos, hay homosexuales que no son tan buenos, pero también hay quizá cosplayers que sean buena onda y unos que no sean tan buena onda. O sea, es decir, dentro de esa diversidad, no, o sea, la diversidad no equivale a bueno y malo. Lo que puede ser bueno o malo es relativo y depende de la persona, ¿no? O sea, es una cosa ahí más individual. Correcto. Pues primo, ya para ir cerrando este episodio, ¿algún comentario final, alguna reflexión final? A mí me gustaría justo recalcar esto que tú decías, ¿no? El miedo está ligado al prejuicio, pero también a la ignorancia, y entonces en cuanto dejemos de ser menos ignorantes, quizá le vamos a tener menos miedo a algunas cosas y más miedo a otras, ¿no? Porque yo cada vez que conozco más cosas, de repente me dan más miedo, pero los humanos mismos, ¿no? O sea, otras personas, pues, algunas mentes maquiavélicas, esas dices, ay, eso sí ese señor o esa señora sí da miedo, ¿no? Entonces, pero creo que la clave está en el aprendizaje también. Ok, como reflexión final mía, invitarlos a que se expongan a la diversidad. O sea, si siempre están en su mundo,
pues van a creer que ese mundo es el único que existe allá afuera. Cuando se salen a explorar y de repente ven a una persona así, pues vestida muy exuberantemente, pues de alguna manera dices, wow, o sea, número uno, ahora que también he estado tomando el gusto por la fotografía, un día contacté con un chico que pues como que él se dedica a estar precisamente vistiéndose con outfits extravagantes. Y digo, wow, o sea, qué interesante. Y cuando me puse a platicar con él, porque lo contacté para hacerle una sesión de fotos, cuando me puse a platicar con él, por ejemplo, me platicaba igual de cosas que yo desconozco totalmente, ¿no? De que hay tiendas especializadas de ropa, o sea, la famosa ropa vintage, y él va y ahí busca por ejemplo, sus botas y gorras, y por ejemplo, tenía como una colección, creo, de gorras, que son así como de traileros de los Estados Unidos. Y dices, wow, ¿y esas las venden aquí? Sí, aquí las venden. Luego, ¿y tus tenis? Pues los traje de España, que no sé qué. Y dices, wow, o sea, cómo hay varios submundos dentro de este mundo. Pero si estamos cerrados y nos queremos encapsular, ahí nos vamos a quedar con ese conocimiento nada más y nos estamos perdiendo de un montón de diversidad que está allá afuera. Entonces veamos cosas diferentes, escuchemos cosas diferentes, platiquemos con personas diferentes y démosle a la diversidad. Es correcto. Pues primas, primos, muchas gracias por estar viendo este episodio hasta el final. Invitarlos como siempre a que dejen sus comentarios y a que nos sigan en otras redes sociales como TikTok, que nos pueden ver también, ver y escuchar en Spotify. Así que ahí estamos al pendiente de sus comentarios. Y pues muchas gracias, ¿no? Nos vemos, primas y primos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.